Buenas tardes, vamos a plantear un nuevo video breve de conceptos de diseño. En este caso abordaremos el tema de estructuras metálicas y las fundaciones de hormigón armado asociadas. En el diseño de bases aisladas de una estructura metálica, cuando abordamos el proyecto, por ejemplo, de un depósito o un gimnasio, nos encontramos con una particularidad respecto al diseño de fundaciones de estructuras de hormigón armado, en donde el componente de peso propio es relevante frente a otras acciones. Lo que tenemos en el proyecto son reducidas cargas de peso propio D y fuertes cargas horizontales de viento omega, en función de la zona de emplazamiento. Y por lo tanto aparece algo relevante a verificar, que si bien siempre lo planteamos como necesario, en estos casos es determinante: la estabilidad de la base. La intensidad y características de la acción del viento sobre el depósito o gimnasio va a depender de diversas variables, entre otras, como vimos cuando analizamos la acción del viento en los videos previos, de la zona de emplazamiento, de la rugosidad del entorno, de donde esté ubicado la estructura, de las dimensiones y la altura de la construcción. Al respecto, para tener solo una idea de magnitud del paquete de peso propio en un techo metálico, puede estar en el orden de 15 a 20 kilos por metro cuadrado, incluidas las cerchas. Por su parte, la acción del viento, según la zona de emplazamiento, eventualmente siempre genera presiones a barlovento y succiones a sotavento, y succiones sobre los laterales, en el orden, para comparar solamente, entre 60 y 90 kilos por metro cuadrado, como valores medios, pueden ser mayores eventualmente. Entonces, viendo en planta y corte cómo es el flujo de las corrientes del viento, sobre la cara superior del objeto se generan efectos de succión que pueden dar origen a una fuerza de levantamiento, condicionante para estructuras livianas. Sobre las caras laterales, succiones, y sobre la cara frontal, a barlovento y sotavento, presiones y succión. Lo visualizamos aquí también, esquemáticamente. Según los distintos códigos o reglamentos, esto se reemplaza por esquemas de presiones equivalentes: a izquierda barlovento, a derecha sotavento, y el viento viniendo de izquierda a derecha, sobre las dos caras laterales, succiones, ¿sí?, en planta y corte. Entonces, este aspecto que se vuelve relevante es la verificación de la estabilidad de la base. Supongamos que fundamos las columnas que sostienen el gimnasio sobre bases aisladas. La verificación al volcamiento de las mismas. Entonces, como vimos oportunamente en la clase de fundaciones, tenemos que considerar las acciones que tienden a evitar los momentos estabilizantes respecto del punto A, a los cuales a esas acciones es en general recomendable afectarlas de un coeficiente reductor menor que 1. Y por otro, en este caso, los momentos estabilizantes sería el peso propio de la base por su distancia al punto A, las acciones de la superestructura N, que ya analizaremos en un ejemplo concreto por su distancia al punto A, la tapada del suelo, y por otra parte el momento desestabilizante M, la acción horizontal H, aplicada a una cierta distancia del punto A. El cociente entre los momentos estabilizantes, ME, y los momentos que tienden a generar el vuelco, MB, deberá ser, en general, mayor que 1,50. Entonces la inecuación que presentamos es: a la izquierda, sí, las fuerzas estabilizantes, N más P por A sobre 2, por un coeficiente delta que sugerimos sea menor que 1, y a la derecha las fuerzas desestabilizantes, M más H por LH por gamma L,
que es el coeficiente de seguridad del volcamiento, que hablamos como mínimo 1,5. Esto lo vimos en fundaciones superficiales, lo tratamos extensamente. Esta es la estructura típica de un gimnasio depósito, donde reemplazamos las acciones con viento normal a la cara mayor, ¿sí? Lo llamamos viento transversal habitualmente. Vamos concretamente a cuantificar esto que decimos. Vamos a ver un ejemplo numérico de lo que estamos mencionando. Un gimnasio en una zona semiurbana, con paredes laterales de mampostería, vigas de encadenado y columnas de hormigón armado. Sobre las columnas apoya la estructura de techos, que es metálica. ¿Sí? Ese es el planteo, vamos a hacer los números. Entonces, sobre esa base vamos a desarrollar el análisis de carga y verificar el momento estabilizante y el momento de vuelco. Este es un ejemplo de un gimnasio, por ejemplo, en la etapa de montaje de la estructura metálica, que luego se hormigonan las columnas y se cierra con mampostería. Entonces, para el viento longitudinal, como vimos recién, sobre ambas caras laterales paralelas al viento se genera una succión hacia afuera que genera la tendencia al volcamiento respecto del punto A. Estamos planteando la situación de un galpón o gimnasio entre medianeras. Por lo tanto, las bases aisladas son en este caso excéntricas, ¿sí? No podemos pasar con la base al terreno del vecino. El punto de giro sería el punto A. Y bajo la acción del viento longitudinal, en rojo, se genera una tendencia al vuelco de derecha a izquierda, como vemos respecto de A. En verde está graficada la cabreada o cercha metálica, en gris la columna sobre la cual apoya y abajo la base aislada excéntrica. Sobre esas paredes hay succiones, según el código de reglamento que tomemos, en general valen cercanas a menos 0,7, ¿sí? Sobre la pared a donde golpea el viento, a barlovento, más 0,8 presiones, y sobre la pared a sotavento, menos 0,b son succiones. Luego hay que agregar las presiones interiores, que según el caso se pueden sumar o restar. Este es el dato con el cual vamos a trabajar. Medidas en planta, base excéntrica de 2 metros de largo por 1,40 de ancho, la columna es de 35 por 70, la altura de la base es una base maciza para darle mayor peso de 50 centímetros. Como es un gimnasio, la altura de la columna son 12 metros, la altura libre, hasta el fondo de la cercha. El módulo entre columnas es de 5 metros. En bordó está las paredes laterales de mampostería de 20 centímetros, con vigas de hormigón armado de 20 por 40 cada 4 metros. A los 4 hay una, a los 8 hay otra y a los 12 está la tercera. Y en el nivel inferior hay una viga inferior que transmite las cargas a las bases de 20 por 50. Entonces, muro de cierre, columna y en planta la base aislada. Vamos a asumir, porque es simplemente un ejemplo numérico, que bajo la acción del viento longitudinal, la fuerza sobre las paredes hacia afuera es de 60 kilos por metro cuadrado. Como mencionamos, la forma de ubicación de la base no es centrada porque se encuentra el edificio entre medianeras. El caso analizado es viento longitudinal y las bases que estamos evaluando son las ubicadas sobre las caras laterales. Esta es la situación y vamos a los números ahora. El peso de la pared de 20 centímetros nos da, para una altura de 11 metros, 3.520 kilos por metro. El peso de las vigas de atado son 3 vigas de 20 por 40, nos da 576 kilos por metro. En la viga inferior, 20 por 50, nos da 240 kilos por metro. La columna de 35 por 70 nos da, y 12 metros de altura, 7.056 kilos. La base de 2 por 1,40 por 0,50 nos da 6.720 kilos. La tapada del suelo, asumiendo que la fundamos a menos 1,50 metros, es 1 por 1,40 por 2
por una densidad del suelo estimada en 1.700 kilos por metro cúbico, nos da 4.760 kilos. ¿Sí? Después de hacer los números, reflexionaremos sobre la cota de fundación. Entonces, la sumatoria de las fuerzas derivadas de las paredes y vigas de arriostramiento nos da 4.336 kilos por metro. Como hay bases cada 5 metros, eso se multiplica por 5 y nos da la resultante sobre la base, 21.680. El peso de la columna, ya lo mencionamos, 7.056, el peso de la base, 6.720, el peso de la tapada de suelo, 4.760. Por lo tanto, tenemos todas las fuerzas que son estabilizantes. El momento estabilizante es la componente de cada una de estas fuerzas por su brazo de palanca respecto del punto A, del punto de giro. Y ese valor M nos da 16.386 kilográmetros, el momento estabilizante. El momento de vuelco es simplemente QZ, la fuerza de viento, por H, la altura, por S, el módulo, entre columnas, por H sobre 2. Y eso nos da 24.437 kilográmetros. Claramente no se verifica que M sea mayor que 1,5 de MB, ¿sí? Entonces, este planteo estructural, que a priori se veía dudoso, no resulta factible. Alguien podría decir, bueno, podemos fundar más a mayor profundidad, una cota de mayor profundidad. Supongamos que la napa freática no esté presente y que el suelo crezca la resistencia en profundidad o sea homogéneo. Aun cuando lo planteemos a una cota de 2,50 metros, tampoco va a verificar, ¿sí? El planteo es inadecuado. Hay que buscar otra solución. Una situación totalmente similar se presentaría para el viento, golpeando la cara más larga, ¿sí?, de izquierda a derecha, en la cara de sotavento, ¿sí?, donde el momento tiende a volcar la base en el mismo sentido. Sería una situación similar. Habría que evaluar de esta situación y de la anterior, viento longitudinal, cuál es la más desfavorable y con ella verificar al vuelco, naturalmente. Nosotros planteamos una como si fuera la más desfavorable. Habría que verificar ambas. Una primera posible solución, manteniendo el concepto de bases superficiales aisladas, es ubicar una viga de rigidez y un contrapeso interno M de hormigón por debajo del nivel del terreno natural. Como vemos, cuando se tiende a girar la base respecto del punto A, en el sentido marcado, el peso M, contrapeso M vinculado con la viga centradora o de rigidez, va a tender a generar un momento opuesto, ¿sí? Queda oculta bajo el piso, entonces esta es una posible solución. Si hacemos números y a la solución planteada le agregáramos una viga de vinculación de 2 metros, de 30 por 50, y un muerto de hormigón de 2 metros por 1,50 por 0,50, y verificamos la situación al vuelco, veremos que se cumple satisfactoriamente. Sí, el problema está resuelto. Esta es una primera solución. Dejo que hagan los números ustedes, los datos están a la vista. ¿Sí? Entonces, esta es una primera solución sin cambiar el sistema de fundación ni la cota de fundación. Alguien puede pensar, bueno, vinculo ambas bases, enfrentadas con una viga, pero no sería adecuado esto, dado que la distancia entre ambas columnas es de 38 metros. Eso presume una base de dimensiones importantes y un consumo de hormigón y acero elevado. Y por supuesto siempre existirá la alternativa de fundar en forma indirecta, con cabezales y pilotes, con costos asociados importantes según el lugar de emplazamiento y los equipos disponibles en la zona, ¿sí? Y los datos del estudio de suelos que nos indicarán cuál es la solución factible técnicamente. Como reflexión final, para no extendernos más de 15 minutos, más allá de este simple ejemplo, en las estructuras metálicas livianas es relevante la verificación al vuelco de la base. Cuando hablo o defino livianas, estoy mencionando aquellas constituidas por columnas y cubierta metálica apoyada en cerchas, ¿sí?
Acá lo vimos numéricamente.